Pues vamos a iniciar. Antes, pues mando un abrazo, un saludo muy fuerte a todos los que nos están mirando en internet. Algunos se reportaron enfermitos. Que Dios les bendiga, les guarde, los ayude, ¿no?, en medio de la enfermedad. Otros por las distancias y situaciones no pudieron venir. Un saludo a todos desde aquí, desde la ciudad. Y bueno, pues un abrazo fuerte a todos los presentes. A algunos los pude saludar a la entrada, darles la bienvenida. Otros ya no me fue posible, pero si Dios permite, al final podemos darnos un abrazo, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en eso? Porque es necesario, ¿no? Bueno, es una forma de transmitir un afecto, de hacerle saber que le apreciamos, le valoramos mucho, que estamos con usted, y de transmitirle confianza, de decirle, no está solo, estamos aquí, y si necesita de la oración de la iglesia, del Dios vivo y verdadero, pues ahí estamos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema. No pensé que fuera a durar tanto como ha venido, pero creo que uno va abriendo la escritura y van alumbrándose más cosas, ¿no? Y uno va entendiendo, y eso es una bendición muy grande cuando uno de repente va entendiendo más cosas. Muy bien. Ahí está, ya, nuestra primera lámina. Es un principio que aprendimos hace 15 días. Dice, nadie puede servir a dos señores, mucho menos a dos dioses. Nadie puede, ni siquiera está Jesús cuando habló ese principio, ni siquiera lo dijo como nadie debe. Lo dijo como nadie tiene la capacidad humana de servir a dos dioses. Vas a terminar solo sirviendo a uno, o al Dios dinero o a Dios, al Dios vivo y verdadero, nada más. O sirves a los intereses económicos o sirves a Dios. Y eso lo decíamos por el trabajo. Estamos revisando mucho sobre ese mandamiento de 6 días trabajarás. Muy bien, ¿qué más? Uno puede hacerse las siguientes preguntas para analizar. Bueno, pues yo digo que sirvo a Dios. Podríamos hacernos 3 preguntas. ¿Permites que el dinero domine tus prioridades, tus decisiones, tus relaciones, tu tiempo? Cuando tienes que decidir algo, ¿qué es lo que más influye? No, pues el dinero o Dios. En tu tiempo, en el tiempo que pasas durante el día, en la semana, en este mes, lo que hiciste, ¿qué marcó tus decisiones? ¿El dinero o Dios? ¿Qué es lo que está marcando las decisiones para en tu vida, tus metas, tus anhelos, tus ideales? ¿El dinero o Dios? Muy bien. Otra pregunta, ¿dejas que la sociedad de consumo fabrique tus deseos? Esta sociedad donde pues a eso se dedica, ¿no? A fabricarte días, y que ahora viene el día de no sé qué, que el día de la amistad, que el día de... Y eso en sí no es malo, pero la sociedad no lo hace porque de veras cuánto aprecia a las personas, ¿no? Lo hace por todo un marketing. Bueno, ¿qué tanto nos dejamos influenciar por esta sociedad y sus deseos, y nos mueve el dinero, ¿no? Y te mueve a ti, o te mueve a ti los principios de Dios, ¿no? Te mueve a ti la escritura, lo que dice la Biblia. El mundo se cae, pero yo confío y me muevo plenamente. Y una última pregunta, ¿haces lo que haces por amor a Dios o simplemente por el placer de hacerlo? Decíamos, cuando vas al trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que más te motiva? En el fondo, ¿qué me motiva a hacer mi trabajo? Sea el que sea, desde una persona que está en el trabajo de albañilería o la plomería, hasta el ingeniero, el médico, el maestro, el gerente. ¿Qué te motiva al trabajo? La economía,
tener una mejor posición, tener una casa, o me motiva realmente el amor a Dios. Bueno, ahí uno tiene que ser sincero, ¿sabe? Uno tiene que analizar y cuando uno descubre y dice uno, no, pues la verdad es que no me motiva el amor de Dios, todo este tiempo me ha motivado otras intenciones. Ahí es donde empieza el primer paso a un acercamiento a Dios, en reconocer, ¿no? Mientras las personas sigan como que pensando que viven amando a Dios y la verdad no, ahí hay un engaño y no los deja avanzar. Otra verdad que vimos fue, una vez que decidimos, la siguiente, una vez que decidimos servir a Dios, trabajar para Dios, el tema de la ansiedad resuena en muchos de nosotros. O sea, una vez que uno dice, bueno, no voy a servir al dinero, voy a servir a Dios. Voy a ser como Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, no, ahí el camino no está facilito. La verdad es que entendimos que viene una presión y una ansiedad. ¿Por qué? Porque en ese camino hay que cumplir con muchas cosas, como la comida, la bebida, la ropa, la vivienda, y que por amor a nuestra familia tenemos que cubrir, y eso nos empieza a crear ansiedad a muchos. A muchos que intentan ser responsables, que intentan cumplir con lo que Dios marca, empieza a crear una ansiedad y a decir, y empieza a hacerse el motivo por el que muchos trabajan, ¿no? Ya no es por el deleite, el placer o por el propósito del trabajo que hoy vamos a ver, sino por esa ansiedad en la que, híjole, es que si no voy a trabajar, no voy a comer, si no voy a trabajar, ¿quién paga la renta? Si no voy a trabajar, las medicinas, si no voy a trabajar, y se vuelve en algo tremendo. Eso que es bueno cumplir, te empieza a agobiar de una manera desastrosa. Y ahí nos tenemos que cuidar, ¿no? El mismo Jesús, cuando da su enseñanza en el Sermón del Monte, habla de eso, de la comida, de la bebida, y te dice de la ropa y que en los lirios del campo, porque Él conoce la naturaleza del ser humano y que nos angustia y entramos en ansiedad y decimos, Dios, ayúdame. Bueno, eso es lo que entendimos, y entonces uno debe ser libre de esa ansiedad por el dinero. ¿Cómo se hace eso? Confiando en Dios. Confiando profundamente en Dios, entregándole nuestra vida. Pero no se puede confiar si no le hemos rendido a nuestra vida a Él. No, de verdad que no. O sea, es una fe falsa, ¿no? Decir confío y no le he rendido mi vida a Él. Solo aquella persona que le ha rendido completamente su vida a Dios puede confiar plenamente en Él y dar los pasos, ¿no? Y en esos momentos donde dices, no tengo, estoy trabajando, no me alcanza, Dios actúa de una manera tan sobrenatural y nos ayuda. Sobrepasa todo entendimiento y llega el auxilio, la ayuda, ¿no? No sé, usted, a mí me ha pasado y es hermoso, ¿no? Hermoso. Un predicador dijo lo siguiente, y a mí me asombró y tiene mucho que ver con esto. Hoy mucha gente se debate en cuál es el concepto de felicidad. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Y decía este predicador, la felicidad está en el sufrimiento. ¿Cómo crees? Cuando tú caminas con Dios y empiezas a enfrentar esas luchas y esos desgastes y viene esa situación de ansiedad que quiere inundar tu alma, ¿no? Y vienen los momentos críticos, híjole, tú la verdad es que vas a Dios, te entregas. Gracias, Paquito. Muy bien, gracias. Ok, gracias. Cuando vas a esa parte y logras entregarte a Dios, mira, viene un descanso y un gozo y una paz que sobrepasa todo, ¿no? Todo entendimiento. Y entonces de momento hasta dices, muchos días así, Señor. Luego dices, ay, pero pasé por unos días difíciles. Pero esas son las cosas que transforman al ser humano, ¿sabe? Bueno,
¿Cómo uno puede vencer la ansiedad? Confiando en Dios. Y termino esta introducción con Mateo 6, 9 al 11. Mire lo que recomienda Jesús, ¿no? Lo que recomienda Jesús para entrar de lleno al trabajo y que esto sea una cosa maravillosa. Dice así: vosotros pues oraréis así. Y aquí va a empezar algo que la gente conoce como la oración del Padre Nuestro, que yo de chiquito repetía sin saber qué había de profundidad. ¿Sabe que el Padre Nuestro no fue algo que tenemos que repetir? No fue diseñado como un rezo que hay que estar repitiendo, no. Pero eso es lo más terrible que puede uno hacer. Hay que entender para qué nos dejó Jesús esa oración, para entender el corazón de la oración y el corazón que debemos tener al acercarnos a Él. Y aquí está en esencia lo que Él pone en el capítulo donde está hablando del trabajo. Imagínense, en donde nos habló Jesús de mira la lámpara del cuerpo, mira la ansiedad, mira los amos y Señor. En ese capítulo entra esta oración, este concepto, y empieza a hablar y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte es: hay un Padre en el que tú has confiado plenamente, ¿no? Y luego viene una cosa muy fuerte: santificado sea tu nombre. Bueno, podríamos abarcar todo un ciclo para hablar de esto, de la oración del Padre Nuestro, todo un ciclo para explicarlo. Hoy nada más te digo unas líneas porque estamos en esto del trabajo. Pero ¿qué significa santificado sea tu nombre? Que el anhelo del que está orando es: Dios, que tu nombre sea glorificado al máximo, que tú te lleves la gloria en todo lo que hago, que tú, Señor, a través de mi trabajo o de lo que hoy voy a servir y hacer, te lleves la gloria cuando las demás personas vean lo que pude hacer para ti. Eso es. Ahora la pregunta es: ¿usted ora por eso? Porque la mayoría de las personas solo hacen rezos y rezos sin entender nada de la vida. Otros que más o menos intentan, se la pasan pidiendo por dame esto, la comida. Ay, Señor, que no me falte, por favor, te pido por... Pero Jesús está diciendo que lo primero y lo más importante y lo que primero debería de haber en el corazón es decirle: Señor, que este día tu nombre sea glorificado. Dame lo necesario para ir a mi trabajo y que suceda algo especial, un milagro especial, y que hoy te glorifique. Hermano, los milagros suceden una vez cada muchos años. No, suceden cada día. Cada día. A veces el detalle es que nosotros no miramos las cosas como las mira Dios, y ahorita vamos a comprender bastante de eso. Pero que glorifiquemos a Dios en la oración. Y mire, luego dice Jesús: y después de que pidas que en tu trabajo glorifiques mi nombre, lo siguiente que vas a pedir es: y venga tu reino, que el reino de Dios se establezca. Uy, como que está lejos a veces de lo que pedimos. Y luego lo siguiente: ay, ahora sí me toca pedir por mí. No. Y luego dice Jesús: y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hasta después: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Parece que Jesús está poniendo que la esencia del trabajo y lo que debemos de orar por el trabajo y lo que debería de estar no está la esencia en que no me falte el trabajo, Señor, que no me falte la comida. Sí hay que pedirlo, ahí está. Pero la principal cosa es que tu nombre, tu reino, que tu voluntad, que se haga en la tierra y que tú seas glorificado. Que tú, Señor, seas glorificado. Esa es la esencia. Y lo que Jesús está marcando aquí. Qué enorme, ¿no? Y esa debería de ser nuestra oración diaria, ¿sabe? Decíamos desde que iniciamos este ciclo, es que lo que más hacemos es trabajar.
Hay más horas invertidas en nuestro trabajo que en otra cosa. Hasta la mamá en casa, ¿cuántas horas trabaja al día? Y luego hasta algunas mamás de noche están trabajando y lavando ropa y haciendo muchas cosas. ¿Es a lo que más le vamos a invertir en nuestra vida? El Señor está diciendo, pues necesitas de mí y tienes que orar, y el propósito es este. Muy bien, ahora sí, siguiente. Ahí está, el tema de hoy se llama el propósito del trabajo, buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Esa es la razón por la que deberíamos de trabajar, por la que debemos de ir a la oficina, al lugar, es más, si usted vende taquitos o alguna situación de comida, la razón es buscar el reino de Dios ahí. Ah, hermano, vendiendo tacos se busca el reino de Dios, sí. Sí se busca ahí. Ay, hermano, vendiendo esto, sí. Y si usted tiene un trabajo que sabe que está mal, como es que vendo alcohol, tengo una vinatería, eso no glorifica a Dios y eso está mal, y mejor cambie su trabajo. Porque sí hay trabajos que de plano no glorifican a Dios, ¿no? Que de plano están en contra de Dios. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña oración y que Dios nos ayude con fuerza a entender hoy su palabra. Padre, hoy nos unimos a esta oración. Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender lo necesario para que cada día ya glorifiquemos tu nombre. No estamos bajo la ley porque hay algo más supremo que la ley, que es tu gloria, Señor, que es vivir para honrarte y glorificarte, no para obedecer solo mandamientos, Señor. El cristiano está bajo algo más profundo y enorme, Señor, tu gloria. Que se haga tu voluntad en la tierra y no te olvides de que somos frágiles y de darnos el pan de cada día. Jesús, ayúdanos a entender todo lo necesario el día de hoy. Amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Mire, empiezo con, tal vez algunos se han visto esa imagen. Ok. Este es un hombre con un oficio. Está una mujer y se ve con cara de que el dinero, Juan, por favor, no alcanza, no tengo para la comida. Y el señor se ve con una cara de angustia de, pero Ana, no tengo trabajo. Y la verdad es que sí, la imagen la rescaté de una película que se llama Valientes, y habla acerca de cristianos que deciden ser valientes, fuertes, varones. Pero rescato porque ese hombre está representando a muchos en México, muchos que están en una situación crítica, que a veces se quedan sin empleo o que su empleo no alcanza para cubrir las necesidades, y ahí está la ansiedad y la presión, ¿no? Y ahí está la mujer ahí diciendo, y la mujer no tiene la culpa, o sea, no es que la mujer no entienda, es que también ella, ¿qué hace? Porque tienen hijos y hay que suplir, y de aire no se vive, ni de abrazos, ¿no? Es luego lo que le decimos a los muchachos que dicen, tener novia o que se quieren casar, oye, de abrazos y de besos no se vive, hay que trabajar, hay que sustentar, hay que proveer, y eso, pues eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Bueno, entonces ahí está ese hombre y está en una situación de angustia. Resulta que el episodio narra cómo después de batallar demasiado y de vivir una angustia por las deudas y por la provisión, el hombre encuentra un trabajo estable en una empresa. Y ahí está, en una maquiladora, y el cuate está ahí supervisando, viendo, y por fin empieza a tener un buen trabajo. Pero en el camino de que ya tiene ese buen trabajo, es que se atraviesa la grande decisión de su vida, que otro hombre le expone y le dice, vamos a hacer juntos
un pacto grande con Dios. Y nuestro pacto va a ser de que vamos a ser valientes y vamos a enfrentar y vamos a buscar primero el reino de Dios antes que otra cosa. Le entras y él dice sí, lo firman con toda su familia, hacen hasta una ceremonia familiar con 3, 4 familias, se reúnen y firman y se comprometen a ser valientes, cueste lo que cueste, pero van a enfrentar y a buscar el reino de Dios. Claro, Dios mira todo desde el cielo. Dios nos mira a todos, justos y no justos, cristianos o pecadores. Dios nos está mirando. Y claro que a estos hombres los miró y vio y dijo, a ver si es verdad lo que están haciendo, porque están usando mi nombre. Y entonces ese hombre entra en una situación difícil. Le llaman sus jefes y le dicen, oye, pues queremos proponerte algo. Queremos ascenderte de puesto. Pero en este puesto tú tienes que declarar unas cosas falsas. Tienes que mentir. Tienes que declarar esto falso, ¿ok? Dinos si aceptas o no. Pero si rechazas la oferta, tenemos que despedirte porque ya no puedes seguir con lo que te estamos diciendo. Ya no podrías seguir aquí. No, pues él entra en un conflicto enorme porque dice, a ver, yo acabo de comprometerme con Dios en buscar su reino y que es lo más importante y que tengo que ser valiente para sostenerme. Pero por otro lado, mi familia, mi esposa, mis hijos necesitan. No es fácil. Porque por un lado, Dios le demanda proveer para su familia. Y por el otro lado, el compromiso de integridad, de valor con Dios. No, mire, yo le quiero decir algo. Este camino no es fácil. Por eso ve tan poquitos. ¿Por qué hay muy poquitos en esta congre, hermano? Porque no es fácil. Vaya a un lugar donde está llenísimo, aseguro que ahí presentan un camino facilón y acepta a Jesús y es fácil, ni solo confía y no, de una vez le digo, este camino no es fácil. Entra en uno en situaciones difíciles. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Bueno, ese hombre llega a su casa y ¿qué cree que le dijo su esposa? Ay, Juan, mira, tú sabes que tenemos deudas y que apenas íbamos saliendo. Tú sabes que tenemos este problema y este. No renuncies, Juan, porque para que encuentres tú otro trabajo, híjole, qué mala mujer. No, pues es que esa mujer está pensando también en la parte que a ella le toca, los hijos, la familia, la manutención, ¿Sabe cómo se sintió ese hombre? Por eso yo creo que las mujeres deben de ser muy sensibles con los esposos en esta área del trabajo. Porque a veces los hombres llegan con una carga tan inmensa de decisiones y a veces no se escucha. ¿No? O cada quien está pensando en su propia angustia. Entonces, ¿cuánto de Dios necesitamos cada día? Por eso la oración de Jesús aquí era, Padre nuestro, que tu nombre sea glorificado. Esa oración es la que ayudó a ese matrimonio a salir adelante, porque hicieron a un lado todas las demás cosas, los hijos, la familia, los gastos y eso, y pusieron en primer lugar algo, Dios y tu gloria. Al siguiente día ese hombre fue decidido a una cosa: yo no voy a aceptar mentir, y si por eso me corre, Dios lo sabe, Él me está viendo. ¿Ha volteado usted, ha tenido esas experiencias y ha volteado al cielo? Es algo súper especial. Miren, nadie se lo da. Cuando uno sabe, Dios me está viendo, voy a hacer lo correcto, y uno voltea al cielo, ¿no? Pareciera que Dios te sonríe, ¿no?
Es como dice ese salmo, y hace resplandecer su rostro sobre ti. Dios, traducido de otra manera es, y Dios te sonríe. Ya, vas y haces. Y eso hizo ese hombre. Fue y listo. Y le dijo a su esposa, si te llamo a las 10, es que me despidieron. Si no te llamo, es que pues conserve el trabajo. Y en la casa, la señora estaba hecha un ramo de ansiedad. Pero ella en su casa también llegó a la oración, santificado sea tu nombre. Mira, Dios, voy a ayudar a mi esposo. Si lo corren, no sé cómo, pero vamos a enfrentar esto juntos. Pero que tú seas glorificado. Híjole. Y ella ya había decidido en su corazón eso. Llega a la oficina, les dice a los jefes, no voy a mentir, no puedo esto. Y le dicen, caballero, usted es el hombre que estábamos buscando. Estaba usted a prueba. Qué bueno que respondió así, porque entonces sabemos que se puede confiar en usted. Es usted ascendido. Uy, qué tremendo, ¿no? Toma el teléfono y le marca a su esposa, olvidando que si le iba a marcar era... Entonces le llama, la esposa contesta y le dice, Juan, sí, ya sé que te corrieron, pero yo te quiero decir que primero está Dios y que juntos vamos a salir adelante. Y él le dice, no, Ana, es que me ascendieron, no perdí el trabajo. Amado, eso es buscar el reino de Dios. Creo que la historia deja así como que más claro. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Esto es ponga en primer lugar a Dios en su trabajo, antes que todo lo demás. Y entonces vendrá algo especial. Ahora, no siempre nos va bien. No. Y vamos a entender eso. Pero no siempre. Es como cuando los 3 valientes que en la época de Daniel dijeron, mira, Jehová tiene el poder de librarnos de este fuego. Y si no lo hiciere, con todo y no vamos a hacer esto. Bueno, Dios los libró, pero a otros en el Coliseo y en otros no los libró Dios. ¿Por eso Dios falló? No. Dios tiene propósitos y Él se lleva la gloria porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Algunos nos van a ascender de trabajo, otros nos van a despedir y en eso está su gloria también. Muy bien. Vayamos entonces con esto a Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí resalto con fuerza, ¿para quién tenemos que trabajar? Para el Señor y no para los hombres, para Dios, sabiendo que Él nos ve en todo momento. Otra versión, la NTV, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Qué hermoso pasaje. Pero mire, ¿cuánta gente vive así? No sirve, no. La mayoría trabaja para los hombres, trabaja para el hombre, para el jefe, para esto, y luego se andan agarrando a golpes y uy, no, pero vas a ver. No están caminando con Dios. No está caminando con Dios. Uno tiene que aprender mi trabajo es para Dios. Por eso muchas mujeres luego se amargan en casa, porque están trabajando para el esposo y los hijos, y cuando esos contestan mal, son ingratos, no te obedecen, no hacen nada, son de lo peor, pues te amargas. Pero si tú en tu casa haces la
cocinas para Dios, trabajas para Dios, haces el quehacer para Dios, todo lo haces para Él. Él es el que te sonríe cada día y quien se lleva la gloria. ¿Para quién trabajas tú? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te llena a ti? ¿Qué te llena a ti? Como la gente, mire, es que es tan especial esto y tan profundo. Es que aquí está la esencia de un hijo de Dios. Cuando es un hijo de Dios, está trabajando para el Señor y vive para el Señor. Cuando no, ahí lo ves cayendo en todos los problemas en el trabajo y peleándose con todo, porque no vive para Dios. No vive para Dios. Muy bien, vamos a rescatar de lo que habló nuestro hermano David de José algunas cosas. Quiero exprimir unas gotitas más del ejemplo de José. Y en una segunda parte que pienso dar, quiero hablar de otros hombres como Nehemías, el apóstol Pedro y otros trabajadores. Pero déjenme exprimir unas últimas gotitas de este hombre José. A mí me bendijo hace 8 días lo que compartió el hermano David, porque creo que la esencia que para mí fue enorme de ese mensaje fue la bendición de Dios en el trabajo. Porque mire, es que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Si no hay esa bendición tan especial en nuestro trabajo, si no le rogamos a Él que Él bendiga lo que hacemos, en vano trabajamos. Y nos puede ir bien, pero al rato se desintegra, se cae, se destruye. La bendición de Jehová es la que no añade tristeza. Y eso me bendijo. Pero hoy quiero rescatar algunos puntos fuertes de este caso de José. Mire, siguiente lámina, por favor. En la casa de Potifar, José se convirtió en un administrador y gerente de alto nivel de una gran organización. Eso en términos contemporáneos. ¿Sabe? Ahí está José con la jarta, pero era el gerente administrador de toda la casa de Potifar. Y la casa de Potifar no es como nuestra casa, 2 cuartitos, 3, ¿no? No, eran casas grandes, gigantes de egipcios, donde había esclavos, siervos egipcios, gente que estaba en plantíos, ¿no? En la cosecha, una cantidad grande. Administrar toda esa casa era toda una empresa. Ese era José. Y además, Potifar no era cualquiera, era un general de alto rango en todo Egipto, pues todavía más la casa era enorme. Y ahí estaba José. Bueno, y ahora quiero hacer un paralelo. Vimos en nuestra introducción a Génesis, cuando empezamos a hablar del trabajo, que Dios destinó al ser humano para trabajar. Dios le asignó a las primeras personas la tarea de cuidar el jardín. ¿Se acuerda de eso? Y era un entorno de trabajo grato donde disfrutaban de la comunión directa con Dios mientras realizaban sus actividades. Imagínese eso, Adán trabajando en el jardín y al lado Dios, ¿no? Platicando con él. Qué experiencia tan más profunda y grande. Él haciendo su trabajo y teniendo comunión con el creador del universo, con el Dios Santo, y platicando, y a lo mejor hablando tan natural como Padre, y esta fruta que has creado, y a lo mejor explicándole cosas, y a lo mejor diciéndole eso se cosecha así, esto lo creé para pruébala, verás que es muy buena. No sé, no lo describe la Biblia, pero uno puede entrar en un momento tan especial de eso era en el jardín, y él trabajaba mientras Dios, porque la Biblia no dice cuántos días pasaron para que sucediera la caída. Nos pasa el capítulo 3 inmediato, pero ¿cuánto pasó de Adán, de que es creado y está trabajando, hasta la caída? No sabemos. Esos días han de haber sido tan especiales, tan profundos. Eso era el trabajo. Pero todo eso quedó
muy distante cuando José entra a este empleo como mayordomo de Potifar. Hacía mucho que el pecado había entrado en el mundo y acarreaba consigo daño a todos los niveles de vida. El trabajo ahora era caracterizado por un elemento de esfuerzo. El entorno ya no era grato. Las espinas y los cardos, tanto en sentido literal como metafórico, habían brotado. Y eso pasa en todos nuestros trabajos. Ya no es tan grato el ambiente. Esa es la realidad. Ya vamos al trabajo y hay esfuerzo y no es grato, y nos cansamos y nos angustiamos y nos estresamos a veces en el trabajo y necesitamos de la ayuda de Dios, porque si no se vuelve difícil y a veces cansadísimo, y a veces ocurren cosas y accidentes. Bueno, entraron los espinos y los cardos al trabajo. Entraron. Ya no es lo mismo. Entonces, mientras un Adán estaba en el paraíso literal, trabajando al lado con Dios y en esa comunión, José estaba en un empleo en los espinos y en los cardos, no de una manera cómoda y fácil, lejos de su familia, con todo un contexto donde sus hermanos lo vendieron, lejos de su nación, en una nación diferente, y ahí tenía que enfrentar todo. Lo digo esto porque hay mucha gente que pone tanto pretexto y dice: no, es que yo estoy enfermito, es que yo tengo estas cosas, yo tengo esto. Todos tenemos espinos y cardos, la verdad, para ir al trabajo. Todos. Pero hay quien pone un pretexto y hay quien no. Y José no tuvo pretextos. Sigamos con lo que quiero comparar. Sin embargo, debemos entender que el Señor estaba con José. La bendición de la que hablaba nuestro hermano David. Había una bendición. Pero José mismo era consciente de ello. Y aquí está lo especial. Mire, una cosa es que Dios nos mira a todos, y otra cosa es yo vivo consciente de que Dios me está mirando. Eso no toda la gente vive así. Es más, pregúntese: ¿yo vivo consciente de que Dios me está mirando en mi trabajo? Cuando me robo algo, cuando llego tarde al trabajo y le robo horas a la empresa, cuando firmo y checo, ¿no? Y no bien. Yo miro consciente de que Dios me está viendo. A mucha gente le gusta, venga la bendición de Dios, pero no le gusta esos momentos cuando tú tienes que vivir todos los días consciente: Dios me ve. Y José sí vivía así. Y muchos cristianos sí viven así, todos los días conscientes: yo voy a hacer esto. ¿Pero para qué? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Ni te van a pagar esas horas extras. Dios me ve. Esto que voy a hacer, no lo voy a hacer porque me van a pagar horas extras. Esto que voy a hacer no es por... Dios me ve. Dios me ve. Lo voy a hacer para Él. Lo voy a hacer para Él. Si este mundo actuara de esa manera, nada más con eso, sería diferente. ¿Cuántas cosas pasarían si viviéramos conscientes de que Dios nos ve? Muy bien, ¿qué pasaba? Que no solo Dios estaba con José y José era consciente de ello, sino que Potifar lo percibía, aunque no entendía lo que pasaba. Y eso pasa. Mucha gente en el mundo no entiende qué está pasando en tu vida, pero dice: ese cuate es diferente. Esa persona es bien diferente. Esa persona no es igual. No sé qué le pasa, pero no es igual. No entienden lo que está pasando, pero sí perciben algo. Ahí hay algo. Y no es místico, no es algo mágico. Es que tú estás viviendo con Dios me está mirando. Y si Dios me está mirando, yo en mi trabajo no voy a estar hablando groserías. No voy a estar insultando, golpeando. No voy a estar en el celular perdiendo el tiempo, consumiendo horas de trabajo. No voy a estar viendo pornografía en el trabajo. No voy a estar coqueteando con alguien en el trabajo. No voy a estar haciendo cosas ilícitas en el trabajo, porque Dios me ve. Dios me ve. Eso es importante. Bueno, ¿qué más?
la esposa de Potifar, a quien suponemos una mujer egipcia muy atractiva, y como solían estar solos en la casa, comenzó a coquetear con él y acabó intentando seducirlo para que se acostara con ella. Esto es una realidad en los trabajos. Esos se quedaban solos. O buscaba esa mujer ese momento propicio para quedarme a solas con José. Y ahí lo estaba acechando. Eso pasó ahí y sigue pasando hoy en día. Y entonces aquí se requiere mucha sabiduría y se requiere estar conscientes de que Dios nos ve y se requiere huir de la fornicación, dice la Escritura. Huir, estar consciente, mirar, no tengo que hacer algo. Entonces, primer consejo sabio, no se quede a solas. Si usted es hombre y en su trabajo, no se quede a solas con ninguna mujer. No, pero está bien fea. Sí, estará fea, pero ve tú a saber lo que esa mujer va a hacer, porque hoy las mujeres, algunas se ofrecen. Lo digo así con todas las letras. Las mujeres, hay quien se ofrece, de verdad. Quien hace cada cosa, quien ya se acercó tanto al varón, de repente ya le está tocando la mano y ¿qué tal? Y te ves muy bien, eres el mejor trabajando. Entonces, si usted está en su trabajo, huya, corra, no se quede a solas con ninguna mujer. Primer consejo del trabajo, ¿no? Del trabajo para hombres. También las mujeres, porque hay ahora hombres que se te van a lanzar. Si es posible, no te quedes a solas con ningún hombre, ¿no? Si estás en tu trabajo. Muy bien. ¿Qué más podemos aprender aquí? Ahora un consejo a las mujeres, un consejo de sabiduría. Sé sabia, mujer, con tu esposo. Porque lo peor que puede hacer una mujer es, en el trabajo hay una mujer como esas coqueteando, seduciendo. Y llega a la casa y la mujer despeinada, desarreglada, le huele la boca, chancluda, y además o sea, no es que esté mal, pero estoy diciendo consejos sabios para que usted no pierda a su esposo. Una mujer sabia va a cuidar a su marido, lo va a cuidar su matrimonio. Y entonces llega el esposo y lo primero que tiene es que tú y todos los reclamos. Y ¿tú qué crees que hace ese esposo? Entonces lo que hace es, me regresa, allá me tratan mejor me quedo allá, ya me están elogiando. Y un día caen, claro, ese hombre responsable de su adulterio, ese hombre va a ser responsable delante de Dios, y no quiero estar en los zapatos de eso. Pero ¿qué tanto esa mujer empujó con sus celos, con sus gritos, con sus malestares, con su gotera continua? ¿Se acuerda que hablamos un día muchos proverbios y dijimos, ay mujer, que desgracias tu casa con tus iras, tus amarguras, tus gritos? Lo único que estás haciendo es empujar a tu esposo a un momento así. Mujeres, sean sabias para ganar a sus esposos. Mujeres tienen que luchar una batalla. Si sospechan de algo, oren a Dios y ayuden, pidan consejo. No destruyan más el matrimonio. Ese es como el consejo, porque en el trabajo suceden todas estas cosas. Ahora, esto era una gran tentación para José, no solo por el sexo, sino porque en esa sociedad antigua a José le podría haber allanado el camino. ¿A qué se refiere? Si esos dos se juntan en secreto, un día pueden planear la muerte de Potifar. ¿Y quién cree que se queda con toda la casa? Bueno, sabe que hoy los psicólogos, muchos recomiendan eso. Dicen, pues ¿por qué no? Pues está guapa la chava, tú estás en tus momentos mejores, ¿sí? Vas a recibir una casa. Pero aquí viene o sea, no solo era una tentación sexual la que tuvo José, sino económica, de muchas cosas ahí. Pero tenía una cosa: él estaba consciente de que Dios lo veía.
y además quería algo, la gloria de Dios. Él quería glorificar a Dios. Muy bien, sigo. Es evidente que esta situación es muy similar y a la vez diferente de la escena de la tentación de Génesis 3. En aquel momento, en un hermoso jardín, había una cosa prohibida: el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que la mujer ofreció al hombre. Aquí, en este momento, en este hermoso palacio, la mujer se ofrecía a sí misma como fruto prohibido. Vea la similitud. En el jardín del Edén, la mujer le ofrece el fruto prohibido a Adán. En este caso, la mujer se ofrece como fruto prohibido a José. ¿Qué más podemos ver? Adán en un trabajo ideal. José en espinos y cardos como cada uno de nosotros. Bueno, ¿quién tenía las de ganar y quién cayó? ¿Quién tenía una mejor posición para mantenerse firme? Porque tenía todo, tenía a Dios a su lado, tenía un trabajo ideal, no había esfuerzo, no había lo mismo. ¿Y quién cayó y quién no? Vea, por eso no hay pretexto para mucha gente. No hay pretexto. Aquí se trata de lo que hay en nuestro corazón y de decisiones. Es que no, en mi trabajo me presionaron, me tratan injustamente, me hicieron, y por eso caí. No hay pretexto. No hay pretexto. Número 2, por otro lado, José no cedió, estaba dispuesto a rechazar a la mujer, que estuvieran solos y nadie pudiera verlos. No influyó en la decisión de José. Sabía que Dios podía verlo. Siguiente lámina. Buscar el reino de Dios significaba que José hacía lo correcto a los ojos de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. O sea, es hacer lo correcto ante sus ojos. No es tan difícil entender que cuando Dios te dice busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura, haz lo recto. Vive tu vida sabiendo que Él te ve, sabiendo que te observa y que tienes que hacer lo recto, ¿no? Lo que Él quiere que hagas. José no falló en su lugar de trabajo en esta ocasión. Sin embargo, Adán y millones de personas más sí lo han hecho. José no cayó en su trabajo en el área sexual, no cayó, pero millones de personas junto con Adán sí cayeron por una mujer. Tremendo, ¿no? No deberíamos de entonces aprender y decir, a mí no me va a pasar, y mejor guardarnos, estar al pendiente, estar vivos y pues estar mirando y cuidando nuestro matrimonio de lo que está sucediendo en el trabajo. Yo creo que aquí hay sabiduría y tenemos que aprender. Siguiente lámina. Cada situación en el trabajo pondrá a prueba nuestro carácter. Una cosa es que nos digan desde el púlpito que seamos pacientes, y otra muy distinta es ser un maestro que se enfrenta a una clase numerosa de chavitos o de niños o de adolescentes. Mire, yo desde aquí les puedo hablar de la paciencia, del dominio propio, de todas las áreas del carácter. Eso está bonito, ¿sí o no? Hay quien hasta recibe sus clases de carácter, qué bonitas son. Pero una cosa es esa, tus clases bonitas de carácter, y otra cosa es, en tu trabajo, enfrenta a 50 niños para darles clase. O a 50 chavos con la hormona alterada y darles clase y enséñales y ayúdales a aprender. Ahí se forja la paciencia. Escuche, se forja la paciencia. Una cosa es que desde aquí te prediquemos acerca de un punto del carácter, y otra muy distinta es ser, por ejemplo, el que está negociando con los sindicatos, ¿no? En tu trabajo. Qué tremendo es eso. O tener la responsabilidad de cuidar a un familiar mayor con demencia o a un hijo con discapacidad. Eso es, o sea, yo podría aquí abrir la escritura y hablar mucho de la paciencia.
¿Dónde se va a forjar el carácter? Ahí, en esas cosas que hacemos cada día en nuestro trabajo. En nuestro trabajo voluntario o el que está remunerado, porque estoy hablando en todo lo que hacemos. Las mamás en casita, no se olviden que eso es tu trabajo, y cuando te toca un trabajo extra como un hijo con una discapacidad o un familiar, el trabajo ya no es normal, se incrementa de una manera. ¿Y sabes qué está forjando ahí Dios? Carácter. Hay dos áreas donde Dios, tres áreas importantes donde Dios va a forjar nuestro carácter. Hay más porque Dios usa todo, pero una es la iglesia, cuando convivimos como hermanos y entre nosotros tenemos diferencias y lo arreglamos, y ahí trata Dios con nuestro carácter. Otro es nuestra familia, cuando, como digo, tenemos que cuidar y velar por alguien, y si está enfermito, y hay muchas cosas, ahí Dios va tratando con nuestro carácter y lo va puliendo al carácter de Cristo. Y otro es nuestro trabajo. ¿Dónde cree que es donde más trabaja Dios el carácter? ¿Dónde pasamos más tiempo? En el trabajo, ¿no? Ya vimos que en la familia bien poquitas horas, ¿no? Pero en tu trabajo es donde más está Dios puliendo ese carácter. Así que si hoy tú dices, no hermano, es que a mí no sabe cómo me está yendo en mi trabajo, yo tengo una palabra para ti. Dios te ha tomado y te está puliendo tu carácter. No pidas que te quite de eso. Mejor dile, ayúdame a salir victorioso y pule mi carácter, porque mi trabajo me está... Dios te está ahí, mira, haciendo. Así que Dios tomó a José. ¿Usted cree que Dios no sabía lo de esta mujer y de todo? Dios lo sabía. Y estaba ahí José y lo estaba puliendo porque miren, si Dios iba a levantar a ese hombre para ser el segundo de Egipto, Dios necesita llevar a un hombre hasta arriba con carácter formado, que no se va a doblar ante cosas, sino que va a estar un carácter bien firme, con convicciones firmes. Ya estaba, José lo estaba afianzando. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Dice, porque Dios le interesa más quiénes somos que lo que hacemos. Su deseo es moldear nuestro carácter. Ese es su deseo. Y a veces hay gente o iglesias donde el cristianismo, el énfasis que es en hacer muchas cosas, en muchas obras de misericordia, muchas obras, o sea, hay que hacerlas, son importantes y buenas, pero no es el énfasis. A Dios no le importa tanto lo que hacemos como lo que somos, lo interno que hay. Y a veces le damos más vista, ¿no?, a las cosas en la iglesia, de que todo lo que se hace en esta iglesia es impresionante, que lo que hace su gente en el trabajo. Tú puedes ver de repente iglesias enormes con alabanzas impresionantes, luces, y lugares, butacas, tantas cosas impresionantes. Quiero ver a esa gente en su trabajo día con día. Quiero verla. Quiero ir a sus casas y observar lo que está pasando en su trabajo y en su familia, de esos que dicen ser cristianos. Quiero verlos. Es más, quiero ver a ese pastor que está predicando, lo quiero ver subirse a un camión, ¿no? Ir por todo periférico ahí y ver su paciencia en eso, a ver si es lo que predica. Quiero verlo en su trabajo. Amigo, estas son las cosas que habló Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos los puedes medir en la familia, el trabajo, ahí donde pasamos nuestras horas y donde nuestro carácter es confrontado. Qué enorme, ¿no? Qué tremendo. Muy bien. Voy a saltarme las siguientes tres. La siguiente las voy a dejar para el final. Siguiente, eso. Ok. Ahí me detengo. Mire, antes de entrar a la otra parte que quiero explotar de José, que es la injusticia en el trabajo, porque creo que muchos hemos pasado por eso. Antes de eso quiero darle una anécdota.
Un hombre llamado Lorenzo era un fraile, un monje francés del siglo XVII, de origen campesino y con poca educación, y que nunca llegó a ser sacerdote, se quedó en el nivel de monje. Durante años limpió y cocinó en la cocina de la casa en que habitaban algunos monjes. Su salud empezó a deteriorarse, pero vea el trabajo que estaba haciendo. Limpiaba y cocinaba para todos los monjes en ese monasterio. Hasta que un día su salud se vino abajo y se le asignó otro trabajo. ¿Sabe cuál fue el trabajo que le asignaron? Reparar las sandalias de los monjes. Le dijeron: mira, Fray Lorenzo, tú ya no puedes más, tú ya estás grande, te vas a dedicar a un trabajo facilito. Desde tu cama o de tu sillita, ponte a reparar todas las sandalias de los monjes que hay. Muy bien. Ese hombre escribió un libro que ha sido un impacto para mucha gente por todo lo que escribió ese monje. Aparte de reparar sandalias, se dio a la tarea de escribir. Y una frase que escribió fue la siguiente: no debemos cansarnos de hacer las pequeñas cosas por amor a Dios. Quien no considera la grandeza de la obra, sino el amor con que se realiza. Y no es necesario tener grandes cosas que hacer. Yo le doy la vuelta a mi pequeña tortilla en el sartén por amor a Dios. A ver, voy a analizar eso que dijo ese fray. Dice que no es la obra no se mide por si construyes tú un puente o das tú la vuelta a una tortilla en el sartén para servirla en un canastito, sino por el amor a Dios con que haces las cosas. Eso a mí me impactó, porque ¿qué tanto hacemos así las cosas por amor a Dios? Hago una pregunta: ¿qué tiene más valor a la luz de la eternidad? ¿Una gran obra de ingeniería civil realizada por los mejores especialistas, ahorita que viene el mundial y que están transformando toda la ciudad? ¿O una sencilla sopa de mamá preparada con amor? Yo le digo algo: esa obra que están haciendo va a pasar, pero esa sopa todos nosotros la recordamos. No sé usted, yo recuerdo la sopa que servía mi mamá. Enrollaba su taquito de tortilla, lo remojaba ahí como algo tradicional mexicano, me lo daba. Era un detalle de amor que me construyó como persona, que me edificó como persona. ¿Qué vale más? A la larga, ¿qué construye más cosas? Entonces, pero estamos acostumbrados en esta sociedad a darle valor a esas cosas que nos impresionan y no a las cosas reales, como hacer las cosas por amor, con humildad, ¿no? Ahora, fíjese bien, cuánto hay que aprender de esto de Dios y cómo Él se glorifica, a veces no en que es el que hizo una grande obra, sino en detalles tan pequeños, ¿no? Cuando José, vamos ahora hacia esa parte, cuando José glorifica a Dios haciendo lo correcto ante sus ojos, porque no se acuesta con esa egipcia, no se deja llevar por eso, hace lo correcto. ¿Qué sucede? Lo echan a la cárcel. Pero lo echan a la cárcel sin pruebas, porque la Biblia no dice que Potifar escuchara la versión de él. No lo llamó como testigo para ver tú qué tienes que declarar. Lo echa en una vil injusticia. No hay garantía, no hay parte en la Escritura que confirme que él pudo declarar a su favor. Y lo echan. Y parecía que ahí hay un momento difícil
en el trabajo de José, ¿no? Como que, se perdió y lo echan a la cárcel y todo injusto. Pero ¿sabe que ahí Dios estaba glorificando? Mientras los ojos del mundo a veces ven cosas como esas, donde este hombre es echado a la cárcel y ahora es calumniado, su reputación está en juego. ¿Sabe qué estaba en el cielo pasando? La sonrisa de Dios estaba enorme, porque él podía decir, es más, a ese Satanás que subió y con el que habló Dios por Job, podía haberle dicho, ¿has visto a mi siervo José? ¿Has visto a mi siervo José? ¿Cómo se comportó rectamente? Ahí estaba pasando algo glorioso. Cuando usted pierda un empleo, cuando usted siente a veces que las cosas no van bien, por darle la gloria a Dios, no lo vea como una escena trágica. En el cielo está pasando una gran fiesta. Dios está glorificando y está usando al enemigo para reírse de él y decirle, ¿has visto a mi siervo? A veces en los trabajos Dios nos llama a tantas cosas. Ahora, Dios tenía un propósito aquí enorme, porque Dios ya sabía que iba a parar a la cárcel. Y yo aquí lo que entendí fue algo muy hermoso, porque es como Dios, de repente tú estás trabajando en algo tan enorme y de repente no sabes por qué pierdes ese trabajo tan especial y te encuentras haciendo algo que no querías hacer. Eso le pasó a José. Él estaba como gerente y de repente estaba en la cárcel ya. Yo recuerdo que mi anhelo más grande antes de conocer a Jesús era estar en un instituto de la UNAM, ¿no? Como investigador. En una oficina, hasta visitaba a esos doctores de la UNAM en la profesión y los veía en su oficina, su pizarrón por acá, sus compus, sus libros, y que nada más estaban ahí. Y yo decía, yo quiero eso, ¿no? Qué lejos estaba de los propósitos de Dios, porque no permitió que... de un matemático que anhelaba un instituto a un cargador de la central de abastos, que he platicado, ¿no?, en otro momento. O sea, uno dice, ¿pero por qué, Dios? Porque ahí está su gloria. Porque cuando Dios permite que José termine en la cárcel, Dios iba a tratar con el carácter de José en humildad, ¿no? Ya había trabajado en él una rectitud y la había superado, y ahora en la cárcel lo hunde para que la humildad sea pulida, ¿no? Y para que él pueda reconocer, no hay gloria solamente para Dios. Cuando tú de repente de un trabajo inmenso caes a uno más pequeño, ahí hay gloria para él, si estamos buscando lo que es recto para él. Así que yo te animo, ¿no?, como a decir, mira, venga lo que venga, estemos un día hasta arriba, como el apóstol Pablo, en escasez, en abundancia, en esto, porque él había pasado por todo ese trabajo de Dios. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Mirar así las cosas, amados, ya no le da queja a nuestra vida, sino es como dejarte fluir por toda la bondad de Dios, que te va tratando y te va ayudando y te mete en una cosa y te mete en otra. Y ahora sí, qué lejos está esto de aquellos que siguen en pecado en sus trabajos, peleándose, golpeándose, robando, fornicando, haciendo mil cosas. Qué lejos está esos que no han rendido su vida a Dios de este llamado tan especial. No te aferres a tu trabajo. Ese es el consejo que te doy hoy. No te aferres. No, Dios, no quiero que me mueva de este es mi trabajo. Tantos años que yo le he invertido a este trabajo. No te aferres. Deja que Dios te diga, a la cárcel, a tal lado, a cargar esto, porque voy a glorificarme en ti. No te aferres a nada. Deja que Dios te trate. Pero hermano, antes yo hacía tantas cosas y ahora
ahí Dios se está glorificando. Termino con esta parte, ¿no? Bueno, estamos ya con José en la cárcel. José sufrió por hacer lo correcto y lo moral. Y déjame decirte que no hay garantía de que no experimentemos el mismo tipo de injusticia en el trabajo. O sea, no hay un versículo que diga, a ti nunca te van a correr y nunca experimentarás injusticia porque eres hijo de Dios. No, no hay tal cosa. Todos, justos e injustos, para todos hay lo mismo y nos van a cometer injusticias en este mundo. Pero tengo a Dios, sí, para estar a tu lado, para consolarte y para entender que en esa injusticia hay un trato especial de Dios y te está moldeando tu carácter y está Él glorificándose en eso. Así que si te corren mañana injustamente, si te tratan mal injustamente, si te están explotando injustamente, dale gloria a Dios y honra y dile: Señor, recibe toda la gloria, es mi trabajo, lo hago para ti, gracias. Y gracias porque estás moldeando mi carácter débil, que no es el tuyo y que necesita ser transformado. Dale gloria a Dios. Una de las lecciones que nos enseña la vida es que la vida no es justa, amigo, no es justa. Y que hay una gran cantidad de injusticia en el mundo. Desde pequeños empezamos a aprender eso. En esta vida hay tanta cosa injusta y es un sentimiento que Dios puso en nuestro corazón. ¿Ha visto cuando llega un niño y le quita al otro su juguete? ¿Qué cree que está sintiendo? Siente injusticia. Mi juguete es mío y me lo quitó. Ese sentimiento lo puso Dios para protegernos de muchas cosas. Lo puso Dios desde niño se va formando. El problema luego es que los padres deformamos todas las cosas que Dios ha puesto y que deben de formarse. Y luego protegemos, pero todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos deben estar conscientes de una cosa: esta vida es injusta y nos van a hacer muchas injusticias. Y vamos a padecer muchas injusticias porque este mundo ha caído en el pecado y una vez que entró el pecado destrozó todo. Entre más luego quieres cuidar a tus hijos y protegerlos y que no les pases, que no vivan esta injusticia, que no. Oye, estás prohibiéndoles algo que de lo que se tienen que dar cuenta y donde Dios tiene que tratar con su carácter. ¿Dios le prohibió sufrir a José o padecer injusticias? No, le enseñó, le dijo: hijo, tú tienes que saber que este mundo, por el pecado y porque no me obedeces, es injusto. Te voy a dejar pasar esto, pero acuérdate que yo estoy contigo. Y eso hace Dios. Es más, o sea, ¿para qué vamos tan lejos? El mismo Señor Jesucristo vino a este mundo y le hicieron el juicio más injusto, lo mataron y lo maltrataron, porque es así este mundo. Ahí está. El mismo Dios hecho carne padeció injusticia. Este mundo es injusto. No hay promesa de que no, pero sí hay promesa de que Dios, si hacemos su voluntad, va a estar a nuestro lado. O sea, si tú estás en un trabajo y tu jefe te hace enojar, te molesta, te dice, tienes que plantearte opciones, pero tienes que saber que este mundo es injusto. Y tienes que enfrentarlo. Ya tienes que enfrentarlo, no puedes estar renunciando Hay gente que, ay no, en este trabajo ya lo dejé. ¿Por qué? Me trataron mal. Y va otro. Y no, es que quieren que dicen groserías y me trataron con groserías. Y ahí vas, y luego va otro. Ay no, en me hablan fuerte. Oye, ¿qué carácter tienes? Sí, hay gente así, de verdad. Hay gente así que renuncia a trabajos. ¿Por qué? Porque no entiende que este mundo es injusto y que lo que tiene que hacer es enfrentar eso y dejarse moldear por Dios y enfrentar esa injusticia con Dios. Eso hizo José, pataleó, se puso al brinco, asumió todo, se fue a la cárcel y se puso a ser diligente y empezó a servir a la gente. Ahí está, ese es el punto. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar los cristianos ante las injusticias? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado duro para ver cómo un colega que no ha hecho mucho esfuerzo
excepto congraciarse con los superiores, obtiene un ascenso cuando sentimos que lo merecíamos nosotros. ¿Quién ha pasado eso? Yo sí. Que dices, ay, pero ¿por qué le dieron el puesto a él si no hace nada y yo que le eché todas las ganas? Bueno, ¿quién ha pasado cosas como cómo debemos comportarnos como cristianos hacia superiores poco razonables que toman decisiones irrazonables? ¿Deberíamos luchar por nuestros derechos o simplemente dejarlos pasar? ¿Qué piensa o qué cree que diga la Biblia? Bueno, voy a leer un texto. Primera de Pedro 2:18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, yo no lo estoy diciendo, lo dice el apóstol Pedro. Y en 8 días revisaremos a ese hombre como trabajador. Yo no lo estoy diciendo. No, es que nada más voy a soportar a los que me pongan buena cara y me traten bien. Pues tú no haces lo que dice la Biblia. Ahí dice la Biblia, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, no se trata de sufrir porque hice algo malo en mi trabajo, sino porque hice lo bueno. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vea lo que está diciendo, o sea, casi como, pues encomiéndate a Dios, ¿no? Y soporta ahí. Ok, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué versículos tan profundos. Ahora, voy a hacer un poco de contexto y ajuste a esto, porque no es del todo así, porque, pero sí hay cristianos que han peleado por derechos, ¿no? Sí los hay. Y entonces, la verdad, ¿cuál será la verdad? Cuando uno lee la Biblia, es algo que hemos hecho énfasis, y lee un texto, hay que ver los contextos, a quién va dirigido, a qué tipo de personas, en qué época de la historia fue, todo eso para extraer bien y con mucho cuidado el mandamiento que nos está diciendo. Entonces aquí Pablo le escribe a una época donde no había derechos, donde había esclavos, donde no había derechos como ahora hay derechos. Le está escribiendo a un grupo de personas que estaban en una esclavitud, que eran siervos, que eran maltratados, y no los llama a una rebelión, los está llamando a sopórtalos. Muy bien, eso es importante. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros entonces si nos vemos agraviados en nuestro trabajo o injusto? ¿Debemos luchar por nuestros derechos o no? Bueno, déjeme decirle, en primer lugar, el Señor Jesús estuvo dispuesto a defender a otros que fueron tratados injustamente. Defendió a viudas, desamparados, pobres. Defender a otros le costó caro a Jesús, ya que atrajo la ira de los fariseos, y nosotros también debemos estar preparados para enfrentar esas represalias. O sea que Jesús sí nos da ejemplo de que sí hay que luchar por defender a otros, por defender los derechos laborales, las injusticias de otros, que le cometen a otros, sí. Pero por otro lado, Jesús también nos dio un ejemplo de que cuando a él lo atacaron, él aceptaba las críticas sin responder agresión.
sin responder agresión. Y entonces aquí hay sabiduría entre esto que dice Pedro, entre cómo se condujo Jesús. Tú, cuando sufres una injusticia en tu trabajo, pues lo primero que hay que hacer es ir con Dios y decirle: ¿esto es un trato para mi vida? ¿Y tú quieres que aprenda algo? ¿Y tú quieres enseñarme algo en esto? Ok, muy bien. Puedes pedir consejo a alguien, puedes acercarte con otro, y a lo mejor esos otros te van a indicar, pero hay que luchar por estos derechos. No se puede quedar así, porque tampoco el cristiano es alguien que deja que las cosas pasen así nomás, injustamente, y no, pues ya me corrieron y... No, espérate. A través del tiempo, la influencia de muchos pensadores, predicadores, reformadores cristianos han hecho, han transformado muchas situaciones laborales. Han protestado contra muchas injusticias. Por lo tanto, no están en la misma posición. Entonces, a través de la historia hay mucha gente que ha levantado los derechos laborales y muchos derechos en el ser humano, y muchos han sido cristianos. Sí se vale pelear por los derechos, pero tú, cuando lo cometan hacia ti, tú tienes que primero observar: ¿no será un trato de Dios a mi vida para pulir mi carácter y enseñarme humildad o enseñarme algo? Antes que empezar a levantarte contra todos y a armarles una demanda y armarles toda una serie de cosas, antes que eso, enfócate en qué quieres Dios para mí y deja que Dios te hable y sé sincero. Es un momento que vas a tener que pasar con mucha lucha espiritual, porque la carne se va a resistir a sufrir. Y la carne te va a decir: lucha por tus derechos, Jesús, lucha. Espérate, deja que el Espíritu hable y que la carne mengue. Cuando estés listo, empieza a obrar en esos derechos. Porque no eres el único, déjame decirte que vivimos en un mundo injusto. Muy bien, ¿qué más? Habrá momentos en los que necesitemos confrontar a un jefe injusto, no solo por nuestro propio bien, sino también por el de los demás. En esta situación es vital que nuestra actitud sea completamente cristiana. También debemos recordar que no toda ira es pecaminosa. A veces, por la injusticia, nos podemos exaltar, y no todo el que se siente molesto está pecando. Eso es importante. Muy bien, termino el mensaje. Siguiente lámina, porfa. Ahí está. Quiero terminar con esto. Hace tiempo lo pusimos. Piénselo como un termómetro. Hasta acá, una vida en pecado. Una persona que en su trabajo todavía, que no está salva, que en su trabajo roba, en su trabajo es impuntual y se roba el tiempo de la empresa, miente, mete alcohol, cosas prohibidas, se pleitea, ¿no? Se molesta. Una persona que no se ha salvado, está aquí en el área laboral. ¿Qué necesita esa persona? Rendir su vida a Cristo. Eso es buscar el reino de Dios, rendir su voluntad. Siguiente. Ok. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí empieza un crecimiento, ¿no? En la vida de las personas. Una vez que en tu trabajo tú has rendido tu vida a Dios, tú le has puesto a Dios toda tu vida, Él es ahora el Señor de tu vida, empieza ahora un proceso en tu vida de santificación, donde ese carácter Dios lo va a pulir, como fue puliendo el de José, y fue puliendo el de otros siervos de él, y fue puliendo, y entonces lo va a llevar a ser más paciente en su trabajo, a ser más humilde en su trabajo, a ser más ordenado en su trabajo, a ser de una manera que refleje la gloria de Dios. Claro que cuando te salvas,
no hay pecado ya en tu vida, pero no está el carácter de Cristo formado. Eso es lo que tenemos que entender y diferenciar, porque hay personas que se agarran de eso y dicen, pues es que todavía no está el carácter de Dios formado en mí y por eso caigo en agarrarme a golpes con otro. No, espérate, tú no eres cristiano. No, yo por eso le he gritado a mi esposa, porque todavía traigo un temperamento y eso hace que no, espérate, tú no eres cristiano. O sea, si tú no has dejado de practicar el pecado, las obras de la carne, que dice Gálatas, esas iras, contiendos, celos, todas esas cosas que hemos estudiado, tú no eres cristiano. Tú necesitas primero arrepentirte, confiar en Jesús. Si ya ahora sí no hay pecado en tu vida, tú vas a empezar a ser tratado en la paciencia, en la humildad, en muchas áreas de tu carácter que te van a ir transformando a ser como Cristo cada vez, a ser más valiente, más aguerrido, más firme, más para Dios. De eso se trata. Y Dios quiere hacer todo ese cambio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el trabajo antes hurtaba, decía, en Cristo ya no me robo nada, ¿verdad? Ya llego puntual al trabajo, ya hago las cosas bien, ya no miento y digo estoy enfermo y no llego a trabajar, y la verdad es que ni estaba enfermo. Ya no hurto, sino que trabajo, dice, y hace con sus manos lo que es bueno. Ahora, la siguiente. Y ahora, cuando Cristo está trabajando en nuestro carácter, ya no solo hago cosas buenas, dice, el que trabaja para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, que Dios te va llevando, primero hace un corte fuerte y te lleva a la salvación. Y de ahí te va escalando para que ya no solo cumplas la ley, sino que ahora glorifique su nombre, haciendo cosas que no harías, haciendo cosas buenas. Aquella persona, es increíble que una persona que antes robaba, ahora la veas trabajando y tiene dinero que ahorra y le comparte a los pobres. ¿No es eso algo grande? ¿No es algo tremendo y grandioso? Ahora aplica eso en tu vida. Antes, ¿cómo eras? Antes, ¿cuáles eran los pecados que tú practicabas? Y mira cómo Dios te va llevando en tu trabajo, ¿no? Hay gente que en su vida era gritona y desesperada y manoteaba, y en su trabajo ahora es paciente, ¿no? Y le habla a todas. Bueno, ¿qué es eso? La obra de Cristo en tu vida. Y finalizo con este versículo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa para decir, hombre, ¿por qué te tienes que afanar o vivir en ansiedad por lo que vas a vestir, comer? Y si a lo que más le preocupa a Dios no es darte el alimento, Él lo hace muy fácil. Lo que más le preocupa es que en tu trabajo tú estés buscando el reino de Dios, que lo glorifiques a Él. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y cerramos la reunión. Padre, muchas gracias, Señor. Una vez más, Señor, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Glorificado en nuestro trabajo. Que pueda la gente mirar como Potifar y decir, hay algo en él. No es como todos los demás. No es como todas las demás. No es como todas las personas. Hay algo en él diferente. Llévanos a eso. Pule nuestro carácter. Pule nuestro carácter para que sea como el de Cristo. Venga a tu reino, Señor.
hágase tu voluntad. Y danos hoy el pan de cada día. Bendice a cada familia aquí, sus trabajos, Señor, y que estén conscientes de que tú los ves cada día. En el nombre de Jesús. Amén.